Bueno, hola a todas, hola a todos. Por acá Bruno Cancio. Un gusto estar de nuevo grabando videos para ustedes, grabando clases para ustedes. En este caso vamos a hablar de identificaciones. Así que bueno, espero que el video les sea útil y espero que sea, digamos, un trampolín, me sale esa palabra, para leer a Freud, ¿no? O sea, que no se queden solamente con el video, por favor. La idea de todos los docentes del curso es que lean al viejo Freud, que es ineludible para la formación, para un psicólogo. Les guste o no les guste Freud, vayan a dedicarse o no al psicoanálisis, ¿no? Yo creo que todo psicólogo tiene que tener leídos determinados textos mínimos de Freud, que son los que tenemos en la bibliografía de Clínica 1. Vaya a hacer lo que vaya a hacer, casi que por cultura general. Así que bueno, espero que este video sea como una introducción, los ayude, los estimule para ir a leer a Freud, que además escribe muy bien, ¿no? Además de lo interesante que es desde el punto de vista teórico, lo rico, al menos para mí, tiene un estilo de escritura, como se escribía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muy rica, muy... Yo lo valoro mucho como escritor, además de como, obviamente, autor de psicoanálisis, o como padre del psicoanálisis. Bien, les recomiendo entonces, para trabajar identificaciones, dentro de la bibliografía que tenemos de curso, que lean el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿bien? Un texto de 1921, lo van a encontrar en el tomo 18. El capítulo 7 tal vez sea uno de los pasajes en donde Freud más trabaja lo que son las identificaciones. Les recomiendo también que lean el capítulo 3 de El Yo y el Ello, que es un texto de 1923 en el cual Freud está introduciendo nada más y nada menos que la segunda tópica. ¿Sí? Un texto súper importante, súper rico también conceptualmente. Lo encuentran en el tomo 19. También sirve para identificaciones algunos pasajes de un texto corto de Freud, un artículo corto, que tiene muchas cosas que están perimidas, ahora algo de eso vamos a hablar, de 1924, que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo. Lo encuentran también en el tomo 19 de las obras completas de Freud, la traducción de Amor Rortu, que es la que recomendamos que usen en el curso porque tiene la traducción de Etcheverry, que es la más precisa conceptualmente. ¿Sí? Bien, arranquemos a ver algunas cuestiones sobre identificación. Freud va a decir, miren esto va a sonar en un principio medio oscuro, lo encuentran al principio del capítulo 7, pero ahora vamos a explicarlo y van a ver que se va a entender. Va a decir que la identificación es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Dice, es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. O sea, la forma más temprana que tenemos de vincularnos con el otro para Freud es la identificación. ¿Chan? O sea, es fuerte lo que está diciendo. La primera forma de ligarnos afectivamente con un otro, de establecer un vínculo o una ligazón afectiva con otro, es identificándonos con él. ¿Bien? O sea, va a estar antes de lo que Freud llama la elección de objeto. O la relación de objeto. Acá hay que hacer una aclaración importantísima. Cuando Freud se refiere a un objeto, se está refiriendo a algo en lo que ponemos la libido. ¿Bien? Importante hacer esta aclaración porque no va en la línea de lo que hoy podemos llamar cuando decimos, no sé, Bailando por un sueño de Tinelli, trataba a las mujeres como un objeto, o trataba a las mujeres como una cosa, como un objeto. Cuando Freud habla de objeto, está diciendo algo, se está refiriendo, digamos, a algo en lo cual ponemos la energía psíquica, en lo cual ponemos la libido, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que hoy llamamos o denominamos como cosificación. Uno puede poner la libido en algo espiritual, abstracto, en una persona con la que tenga un vínculo de amor platónico, va a ser un objeto de la libido. O en un ideal, Freud habla que se puede poner la libido en un ideal. El feminismo puede ser un objeto de la libido para alguien, ¿sí? O el psicoanálisis mismo. O sea, para mí el psicoanálisis está lo que Freud llamaría investido libidinalmente. Tengo mucha libido puesta en el psicoanálisis. Doy clases de psicoanálisis, trabajo como psicoanalista, leo y releo permanentemente libros sobre psicoanálisis,
me gusta hablar con la gente que me cruzo de psicoanálisis, o sea, está investido de libido, es para mí un objeto de la libido. ¿Bien? Y no tiene nada que ver con una cosa, con la cosificación, ¿se entiende, no? O sea, uno podría poner libido en una mujer porque le gustan sus atributos intelectuales, espirituales, estéticos, su forma de pensar, y sería un objeto de la libido. Esa aclaración, porque obviamente la palabra objeto hoy en día podría hacernos pensar en eso, en cosificación, en una cosa o cuestiones por el estilo. Entonces va a decir, antes de una elección de objeto, o sea, antes de que yo ponga el libido en objetos del mundo, en personas, va a estar la identificación. ¿Bien? A eso se refiere Freud con la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Antes de que yo la tome como un objeto de la libido y la quiera para mí, o quiera estar con ella, o quiera vincularme con ella, antes va a haber una identificación. ¿Bien? A esa identificación, que es la primera ligación de objeto, que está antes de una relación de objeto, de poner libido en el objeto, a eso Freud lo va a llamar identificación primaria. ¿Sí? Antes de toda elección de objeto. Por elección de objeto me refiero a en qué cosas puse yo libido y me vinculo. Puede ser lo que podríamos llamar un vínculo afectivo sexual. A mí me resulta muy desolotizante la palabra. Llamémosle un garche, un pinte, una pareja, un amigo, padre, lo que fuere, en quien antes que eso está la identificación primaria. Freud va a distinguir entre la elección de objeto, poner libido en alguien, y la identificación. Va a decir, es algo distinto, obviamente. ¿Sí? Es distinto que yo, no sé, ponga libido en alguien y me vincule con ese alguien, lo tengo investido libidinalmente y que ocupe un lugar en lo que Freud llamaría la economía psíquica, dentro de mi energía psíquica tiene, dentro de mi vida, sería dentro de mi economía psíquica, tiene un lugar importante, a que yo me identifique con esa persona. ¿Bien? Va a decir, es la misma, o se podría establecer una diferencia entre el ser y el tener. La elección de objeto es poner libido en alguien y querer tener a esa persona, tenerlo en el sentido tampoco de posesivo, de que sea mío. Simplemente pongo libido, entonces tengo como esa persona dentro de mis cuestiones libidinales. Tampoco tiene por qué ir en la línea el tener de quiero que sea mío o lo que hoy en día se llamaría tóxico. No va en esa línea. Simplemente alguien ocupa un lugar libidinal importante en mi vida. Eso tenía que ver con la elección de objeto. Mientras que la identificación tiene que ver con el ser, en el sentido de me modifico a mí a partir de esa persona. ¿Bien? No es que esa persona está investida libidinalmente por mí, ocupa un lugar importante por mí, eso sería la elección de objeto, sino que modifico mi yo a partir de esa persona. ¿Bien? O sea, dice, la identificación aspira a configurar el yo a semejanza del otro. Configuro mi yo a semejanza de la otra persona. ¿Bien? Altero mi yo a partir de la otra persona. Dice, aspira a configurar el yo a semejanza del otro, va a decir Freud, tomándolo como modelo. El otro es un modelo a partir del cual yo altero mi yo, modifico mi yo, transformo mi yo. Esa es la identificación, ¿sí? A diferencia de la elección de objeto, de poner libido en un objeto. Hasta acá, espero que me vengan siguiendo. Si no, por favor, rebobinen. No, pasen para atrás el video. Rebobinen, me sonó a la época de... Bueno, no importa. Eso, si no se entendió, vayan para atrás. Si no, seguimos. Lo feo de estos videos es que no me pueden preguntar ustedes. A mí me encanta la parte de intercambiar, charlar, que pregunten y demás. Bien. Entonces Freud va a hablar de una identificación primaria anterior a que elijamos objetos para poner libido. Cuando Freud habla de elección, no es que sea una elección consciente, ¿no? Simplemente las cosas en las que vamos poniendo libido en el mundo. ¿Sí? Una pareja, amigos, trabajo, un ideal, una corriente filosófica, lo que fuere lo que pongamos objetos. Una cuestión política. Antes que eso está la identificación. En los vínculos con personas, se está refiriendo Freud, vamos a poner libido de las personas. Antes nos vamos a tener que identificar. A eso quiere decir con la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona.
Esa frasecita que van a encontrar en el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. ¿Bien? O sea que es anterior a la elección de objeto. Va a decir, es directa. Se da directo con la otra persona. Y va a decir, es inmediata en el sentido que no está mediada por nada. No hay un mediador. Es entre la otra persona y yo que tomo algo de esa persona para modificar o alterar mi yo. Esa es la elección primaria. ¿Bien? Modifico o altero mi yo en base a esa otra persona antes de elegir una persona para poner la energía psíquica, sexual, para Freud recordemos, la libido. Sexual, abro paréntesis, no está refiriéndose Freud a sexual de carácter genital, por supuesto. Bien, esto ya espero que a la altura de este video lo manejen, si no, les comento, digamos, ¿no? Para Freud, obviamente la sexualidad es mucho más amplia que la sexualidad, que la genitalidad, perdón. Que la sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad, que el coito. ¿Bien? Va a decir Freud que esta identificación ocupa un papel o un rol importante, dice, en la prehistoria del complejo de Edipo. Acá hay que hacer una aclaración, digamos. Ustedes deben de haber visto un videito mío, que es creo que de los primeros, porque es sobre los orígenes del psicoanálisis, en el que precisamente yo intento contextualizar determinadas cuestiones para tener en cuenta a la hora de leer a Freud. ¿Sí? Si no, vayan a ver ya mismo ese video, por favor. Aparece, o es necesario tomar en cuenta el contexto en el que surge el psicoanálisis para darnos cuenta de que no podemos pensar lo que Freud llama complejo de Edipo o el Edipo tal como lo piensa Freud en ese momento. Bien, en ese momento el modelo familiar prácticamente único, ni siquiera hegemónico, el único prácticamente, mega ultra hegemónico, no hegemónico, era la denominada familia nuclear burguesa. Papá, mamá e hijos. ¿Bien? Y obviamente el padre en un rol activo, la mujer estaba en un lugar más bien pasivo. Freud va a homologar lo femenino con lo pasivo, lo cual hoy en día nos resulta aberrante, porque bueno, la mujer no votaba, no trabajaba, eso no decidía. Eso hoy en día ha cambiado, obviamente. Entonces ya la familia hegemónica no es la familia nuclear burguesa, nos podemos encontrar con diferentes modelos familiares. Entonces el complejo de Edipo ya no lo podemos pensar como lo piensa Freud. Hay un librito, si les interesa el tema, de un psicoanalista uruguayo que se llama ¿Por qué me has abandonado? Daniel Gil, no sé si se ve, pero si no se los leo, ¿Por qué me has abandonado? Daniel Gil y Sandino Núñez, que trabajan precisamente eso, como la caída del patriarcado, o los esbozos de caída del patriarcado, o modificaciones en relación al patriarcado, tienen que hacer que pensemos y revisemos montones de aspectos de la teoría freudiana. Entre ellos, y muy fuertemente, y muy especialmente, el complejo de Edipo. Entonces Freud va a decir, pero por eso les hago este paréntesis, o este preámbulo, llamémosle, que las identificaciones primarias ocupan un rol importante en la prehistoria del complejo de Edipo. ¿Qué dice el viejo Freud? El varoncito, acá por eso todo esto tomémoslo como algo familiarista, propio de otro momento, pero dice Freud, el varoncito se identifica primero con el padre antes de elegir un objeto, antes de elegir a la madre, dice Freud. ¿Bien? Obviamente esto no tiene por qué darse así porque las configuraciones familiares son distintas. Puede haber un varoncito con dos madres hoy en día, y los hay, o las hay si es una niña, o puede haber un varoncito criado por una madre sola, criado por un hombre solo, criado por una persona trans, bueno, todas las configuraciones que hoy en día sabemos. O sea que, obviamente, esto de papá, mamá y los hijos no se corre, pero sí creo que tiene, criticado eso, creo que sí tiene vigencia el hecho de que primero hay que identificarse con algo para que después elijas algo, te guste algo. Para que te guste un hombre, una mujer, un trans, una persona trans, lo que sea, primero tenés que haberte identificado con algo para que después te guste eso. Creo que se entiende algo de eso, ¿no? No vas a elegir, uno no elige azarosamente sin antes haberse identificado con algo. Entonces el razonamiento que hace el viejo Freud es, primero viene la identificación, creo que ahora se entendió esa frase más oscura que aparecía, la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona, primero eso, para que después venga la elección de objeto. ¿Bien? He ahí lo que Freud denomina las identificaciones primarias. O la identificación primaria, anterior a la elección de objeto. ¿Bien? Hasta ahí tenemos un tema, identificación primaria.
La encuentran con el nombre de primaria en el capítulo 3 del Yo y el Ello. La van a encontrar como una identificación propia de la prehistoria, del complejo de Edipo, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. ¿Sí? Continuemos entonces. Va a hablar Freud también, o va a distinguir otro tipo de identificación, que la denomina identificación secundaria. Que esta identificación sí es posterior a la elección de objeto. ¿Qué quiere decir eso? Para que se dé, yo tengo que antes haber elegido un objeto de la libido y haber puesto libido en ese objeto. ¿Bien? Les tiré la libido, puse libido en un objeto, quedó investido ese objeto. ¿Es necesario eso primero? Les tiré un oyuken, ¡oh, oyuken! Más que un oyuken, libido, quedaron investidos como objetos, quedó alguien investido, y posteriormente viene la identificación secundaria. ¿Cómo se produce esta identificación? Va a decir, cuando la libido que yo tengo puesta en un objeto, X, padre, madre, pareja, amigo, abuela, abuelo, tío, quien fuere, profesor, jefe, siempre y cuando ocupe un lugar importante, o no sé si un lugar importante, un lugar de investimento, de elección libidinal. Ocurre cuando esa elección de objeto vuelve sobre nosotros a modo de identificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Yo tengo investido un objeto, libido, en un objeto, repitamos, no es una cosa, es una persona, libido a una persona, y le quito esa libido a esa persona, pero con ese quite libidinal me llevo una característica, una propiedad de esa persona, a mi yo. ¿Me siguen en esto? O sea, pongámosle, tengo investido al objeto. Cuando le quito libido a ese objeto, traigo conmigo un rasgo de ese objeto, una propiedad. Y me la quedo en mi yo. ¿Sí? O sea, es una identificación parcial. Me quedo con un pedazo, un pedazo de ese objeto en mi yo. Veamos ejemplos y van a ver que se va a entender. Freud pone como ejemplo incluso la ruptura de una relación de pareja. Ustedes tienen una pareja. Deben de haber tenido. O capaz que no, pero no importa. Saben lo que es. Tienen libido puesta en esa persona. Se rompe la pareja. Como parte del proceso del duelo, tienen que quitar la libido de esa persona. ¿Sí? Desinvestir a esa persona. Entonces Freud va a decir, en el proceso de desinvestir a esa persona, de quitarle la libido y traerla sobre mi yo, me quedo con un rasgo de esa persona. Piénsenlo en la vida de ustedes. ¿Sí? Cuando dejaron con un novio o novia, lo que fuere, no se quedaron con algo con ustedes, de esa persona. Un gusto musical, una costumbre, una expresión, una forma de hablar, de ser, algún rasgo que se quedó con ustedes, un gusto, una pasión. Pongámosle, no sé, su expareja era fanática de tal grupo de música, dejaron, se separaron, hicieron un duelo, pero se quedaron ustedes con ese gusto, a modo de ustedes. Freud va a decir, entonces, un rasgo del objeto se sedimenta en el yo. O sea, el yo se altera, parcialmente en este caso, a partir de una característica o propiedad del objeto. O sea, retengan, es una identificación parcial a un rasgo. Freud va a decir hipermachirulísticamente, estoy inventando una palabra, en el Yo y el Ello, en el capítulo 3, que uno podría leer en determinadas mujeres, por eso lo machirulo, que han tenido muchas parejas, hipermoralizante, asqueroso, muy feo Freud, la historia de esas parejas en su yo, sedimentada en su yo, que se fueron quedando de cada una de esas parejas. Saquémosle lo machirulo, saquémosle la imbecilidad de las mujeres y bla, bla, bla. Pensemos cualquiera de nosotros, nosotras, quien fuere, puede ir viendo con qué se quedó de cada uno de los objetos
de libido que tuvo investidos y que de repente perdió. O desinvistió. Piensen, hagan el ejercicio si les divierte. ¿Con qué rasgos se quedaron? Entonces me hace acordar un bolero, ¿no? Que es del año de, no sé, pero que lo deben de haber escuchado todo porque es muy conocido. El bolero Sabor a mí. Lo deben de recordar, ¿no? Pasarán más de 1000 años, mucho más. Sigue todo el bolero, se va a separar una pareja y dice, ¿no? Pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Muchos lo deben estar cantando mentalmente, ¿no? Lo tienen que conocer porque es mega conocido, ¿no? Y vieron que dice que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. ¿Qué está queriendo decir con esto? Nos separamos, te quité la libido, pero me quedé con algo tuyo en mi yo. Me quedé con sabor a ti, con una característica, con un rasgo. Me acuerdo de una persona que me decía que se había quedado de su expareja al tomar coca en botella de vidrio. Bueno, identificación un poco pichi, ¿no? Pero bueno, pensemos en la identificación que tenemos con nuestros padres. Bien, a mí me dicen que tengo la forma de hablar de mi padre. Mi padre habla medio los gritos, yo también. O mi abuela era una apasionada de los libros y del cine, y yo me quedé con eso de mi abuela. Mi abuela murió, pero me quedé con ello, con la pasión de los libros y el cine. Freud esto lo va a incluir al complejo de Edipo. En tanto, digamos, un niño va a tener súper investidos a sus padres. ¿No? Yo pienso en mis sobrinitos, en Catita y en Rafa, quienes adoro. Obviamente sus padres ocupan un rol importantísimo como objetos libidinales. Tienen 3 y 6 años. Comparémoslo, el rol que tiene como un objeto libidinal en un niño de 3 y 6 años, los padres, con el rol que posiblemente tengan en muchos de ustedes, que bueno, son objetos que están investidos, o pongámosle en mi caso, bien, tengo investidos a mi padre, pero bueno, los llamo alguna vez para ver cómo andan, los voy a ver los domingos, como con ellos, eso. Comparemos eso con el rol que tenían para mí cuando tenía 3 años. Entonces va a decir Freud, yo tuve que haber desinvestido, quitado el libido de mi padre, si no estaría todo el tiempo papá, mamá. Por suerte no es así mi vida. Sería Skinner, ¿no? El protagonista del personaje de Los Simpsons que vive con la madre. Entonces, con ese libido que le quité a mis padres, fueron rasgos de mis padres que quedaron en mí. Alguien me dice que tengo el carácter, lo que Freud llama el carácter, determinada forma de ser que puede ser parecida a la de mi madre. Freud llama carácter a lo que llamaríamos la forma de ser. ¿Se entiende? Ser calentón, ser amable, ser simpático, ser X. Esos son rasgos de carácter. Freud dice, se adquieren por identificación secundaria y también primaria. Nuestro yo se altera a partir de el otro. Y paso a, no sé, piensen, por favor, en la vida cotidiana. Tienen a tal amigo que dicen, es re calentón como el padre o como la madre, ¿no? O al revés, tiene una forma de hablar muy dulce como X. O es muy gracioso como tal familiar. Se van produciendo procesos de identificación secundaria si es que quitamos la libido de esos objetos y nos quedamos con un pedazo, con un rasgo. Reténganlo, por favor, lo de parcial nuevamente, un rasgo, una propiedad de ese objeto sedimentada, que ya forma parte de nosotros, en nuestro yo. Lo que Freud decía, el ser, ya forma parte de nosotros. No el tener en el sentido de que tengo un objeto. Todo esto suena horrible, tengo un objeto, suena hoy en día a, no sé, eso, vínculo tóxico, creo que mío no. Pero hay alguien que está investido por mí y tengo un vínculo con él. Tener, elección de objeto, ser, modifiqué a partir de la otra persona mi yo. Freud va a decir en el yo y el ello, marco de la segunda tópica, les decía texto en el cual introduce la segunda tópica, es como si el yo, ¿no? Que suena medio, no importa el yo, le quisiera mostrar al ello, podés amarme a mí, mirá qué parecido que soy al objeto. Entonces podría hasta casi que pensarse como un intento del yo por controlar al ello, la identificación secundaria. Entonces, buena parte de lo que llamamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, que le llamamos, se forma por identificación secundaria.
También por identificación primaria. ¿Bien? Bueno, la gente de ProRed me acuerdo que nos había pedido que fraccionáramos los videos en alrededor de 20 minutos, así que corto este, seguimos en el video próximo trabajando identificaciones. Nos vemos ya mismo, yo pongo stop y rec. Ustedes si quieren vayan al baño, si aprontan algo, traen pop para comer mientras, no sé, hagan lo que hagan. Nos vemos ahora mismo.